quiero darles la bienvenida en nombre de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Quiero darles la bienvenida a este espacio virtual que vamos a compartir en esta tarde. Nos encontramos, como todos los miércoles, en este espacio virtual a partir de las 19 horas para desarrollar el ciclo de conferencias Charlas 2.0 en el marco del programa de capacitación permanente que desarrolla la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes a través de la Subsecretaría de Turismo Municipal. En esta oportunidad vamos a abordar un tema que tiene que ver con la historia de la esclavitud en la ciudad de Corrientes, la historia de los esclavizados desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. Es un abordaje demográfico y espacial desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, mientras duró la trata, el tráfico de esclavos en la ciudad de Corrientes. Para esto hemos invitado a una amiga de la vecina orilla, podemos decir, de la vecina orilla de Resistencia. Ella es doctora en Historia, egresada de la Universidad Católica Argentina, y además con una actualmente becaria postdoctoral de el IGI, Instituto de Geohistoria, de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Nordeste, a través de la Universidad Nacional del Nordeste, y es también becaria del CONICET. En esta oportunidad vamos a tener la apertura a cargo del señor secretario de Turismo, Cultura y Deportes del municipio, Juan Esteban Maldonado Llona, a quien invitamos a hacer las palabras de apertura. Juan, querido. Bueno, muchas gracias, Alexis. Bienvenidos a todos a esta nueva edición, a la octava ya edición de este ciclo de charlas permanente de sensibilización turística que la organiza la Subsecretaría de Turismo con Juan Pedro y Alexis y todo el equipo de la Secretaría de Turismo y también de todo el equipo de la Municipalidad. Así que felicitarlos a los organizadores por generar estos espacios en este caso puntual que vamos a charlar de la historia de los esclavos en Corrientes, una parte muy importante de nuestra historia, que es importante conocerla, que es importante para poder saber transmitirla y desde lo cultural y de lo turístico también para poder saber cómo contarla a la hora de charlar con algún turista o también a la hora de contar nuestra cultura y nuestra historia como ciudad. Así que agradecerle a la doctora Fátima Valenzuela por este tiempo que nos brinda para poder darnos esta explicación, esta charla que en este tiempo, que nos invita también a todos a reinventarnos la forma de estar cerca, de conectarnos, y que es lo que nos invita constantemente el doctor Eduardo Tassano como intendente, a que estemos cerca, que generemos estos espacios de charla, de debate y de poder informarnos más de nuestra ciudad, de la historia, y que de esa manera, obviamente, cada vez la querramos más también a nuestra ciudad que tan rica historia tiene. Así que, sin más, lo importante es lo que tiene para contarnos Fátima, así que muchas gracias Alexis, Juan Pedro, y bueno, espero lo disfruten todos. Gracias, Juane, querido, por tus palabras de apertura. Y estamos dándole la palabra a la doctora Valenzuela. Nosotros quisimos invitarla especialmente, dada su especialidad en la investigación dedicada desde hace muchos años a la investigación del tema de la esclavitud en la ciudad de Corrientes. La doctora Valenzuela ha desarrollado un trabajo importantísimo desde los fondos documentales del Archivo General de la provincia de Corrientes, y eso nos ha permitido una información con rigor histórico, con rigor documental, sobre lo que ha sido la vida de los esclavos en la ciudad de Corrientes y los distintos momentos en los que se produjo
el tráfico de esclavos a la ciudad. Desde el siglo XVII, cuando se inicia los primeros registros, hasta mediados del siglo XIX, cuando finaliza la esclavitud y comienza a vivir en la ciudad también los libertos. Por lo tanto, hay todo un bagaje cultural que tiene que ver con la herencia de los afrodescendientes, ¿no es cierto? Que además han conformado también la población de nuestra ciudad y que hoy se han transformado en una herencia cultural valiosísima. Además, a partir de una fiesta importantísima de la ciudad, la primera fiesta que celebramos cada año, que es la fiesta de San Baltasar, una fiesta popular fuertemente arraigada a la identidad de uno de los barrios más antiguos de nuestra ciudad, como es el barrio Camacuá. Por lo tanto, sin más, quiero dejarlos en la palabra de la doctora Fátima Valenzuela. Gracias y te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en principio quiero agradecer a Alexis y a la Municipalidad de Corrientes por esta oportunidad. Creo que es muy valioso estar en esta tarde para discutir un tema que a todos nos importa, que es la historia de los esclavos en Corrientes. Y voy a compartir una presentación. En principio quiero señalar que la presentación que hoy expongo esta tarde se contextualiza en una investigación más amplia que se realizó a partir de una beca doctoral financiada por el CONICET, dirigida por la doctora María Laura Salinas, en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, y señalo también que esta investigación la vengo realizando hace muchos años, en donde nos empezamos a preguntar por los esclavos en Corrientes, si era posible estudiar a los esclavos, cómo era la vida de estos sujetos, qué características tuvieron en Corrientes, qué dimensiones demográficas, y sobre eso discutiremos a lo largo de esta tarde. Para pensar específicamente en una serie de preguntas que la población puede pensar, pensamos en la exposición de quiénes eran estos esclavos, qué características tenían demográficamente, dónde se ubicaban espacialmente y sobre todo de dónde venían. Si bien estas preguntas son preguntas que generalmente los historiadores argentinos se han realizado en la década del 80, nosotros empezamos con estas primeras preguntas que nos permitieron pensar y definir a nuestro objeto de estudio, que eran los esclavizados en Corrientes. En torno a eso también nos preguntamos para qué se los necesitaba en Corrientes. Y en ese sentido puedo señalar de que la historiografía argentina en la década del 80, 90, ha realizado, desde la década del 80 al 90, ha realizado numerosos estudios en donde se preguntaron de dónde venían estos esclavos y por qué venían al Río de la Plata, para qué se los necesitaba. Justamente trabajos como los de Elena Studer, Marta Goldberg, Carlos Asadurian, han sido fundamentales para ir desarrollando lo que hoy conocemos como los estudios afro-latinoamericanos, que tienen tanta importancia en el Río de la Plata y en la América en general. En el caso correntino es interesante pensar de que la historiografía no había tenido y no había centrado su interés en este objeto de estudio que son los esclavos. Si bien hay referencias de los esclavos en las historias generales, como por ejemplo la de Manuel Florencio Mantilla, Hernán Gómez, las referencias son muy escuetas. No es el objeto de estudio de ellos, pero hay referencias de cómo era la esclavitud en Corrientes, que más que nada son referencias a los viajeros del siglo XVIII específicamente. Posteriormente, la historiografía correntina, a partir de los abordajes de Ernesto Meder y sobre todo de Chiaramonte, en los abordajes más que nada enfatizaron en las cuestiones económicas. Pero nosotros observamos de que era necesario un estudio que centrara el interés en los esclavos y que se preguntara quiénes son, qué características tuvieron, cuáles fueron los procesos de libertad, cómo se dio el proceso de abolición. Pero para llegar a esas preguntas que son mucho más globales, es necesario empezar a pensar qué características demográficas tenían. Cuando empezamos a idear esta investigación, nos encontramos con numerosas fuentes que hay en el archivo de Corrientes, que constituyó nuestro principal campo de trabajo durante todos estos años,
Encontramos en el archivo de Corrientes numerosas fuentes, trabajamos con diversos fondos, específicamente en principio trabajamos con los censos que nos permitieron cuantificar y ver cuántos eran los esclavos en Corrientes. Tenemos que señalar que Corrientes se caracteriza por una cantidad de censos para el siglo XIX, específicamente registros poblacionales que se desarrollan cada 10 años. Esos nos permitieron saber cuántos esclavos había y empezamos a desarrollar numerosas preguntas a estas fuentes cuantitativas. Posteriormente, en una segunda instancia de trabajo, analizamos los protocolos notariales. En los protocolos notariales trabajamos con ventas de esclavos, por ejemplo, testamentos, en donde fuimos definiendo cuántos esclavos tenían los vecinos de Corrientes y sobre todo analizamos cómo los vecinos concedían la libertad y aparecían esas libertades en los testamentos. Fuimos trabajando con distintas series para ver qué pasaba con la esclavitud en el espacio correntino. Por otro lado, también analizamos el fondo judicial, para ver si estos esclavos en Corrientes accedían a la justicia, para ver qué reclamaban, cómo se presentaban ante los jueces de primera instancia, qué conflictos había en la sociedad correntina que protagonizaban estos actores que eran nuestro objeto de interés. Por otro lado, para complementar el análisis, trabajamos con archivos parroquiales, específicamente de la ciudad de Corrientes y de los curatos o iglesias que fueron surgiendo en el espacio de la campaña o más que nada en los distintos territorios rurales. En cuanto a las categorías, nosotros empezamos diciendo que la exposición de hoy es la historia de los esclavos en Corrientes. Si bien esa categoría de esclavos podemos discutirla, ¿por qué? Porque la historiografía plantea de que es necesario pensar en términos de los esclavizados. La historiografía sostiene de que la esclavitud es un proceso histórico construido y no podemos naturalizarlo, por eso apelamos al concepto de esclavizados para pensar en este objeto de estudio. Si bien en las fuentes históricas encontramos la condición de esclavos, es decir, la condición de esclavos bajo distintas condiciones étnicas y jurídicas que referiremos a lo largo de la charla. En cuanto a qué características tenían los esclavos en el siglo XVII, bueno, podemos señalar que durante 1650, Corrientes era un territorio, una ciudad pequeña, periférica, en donde había un gran número de indios encomendados, lo cual hacía que la esclavitud sea algo poco necesario. ¿Por qué? Porque al haber indios encomendados, mitayos, yanaconas, no era necesario traer esclavos para el trabajo de la tierra y más que nada para la actividad económica. Sumado a eso podemos señalar de que había una gran pobreza y una marginalidad, y que el valor del esclavo era bastante oneroso. Los vecinos correntinos tenían casi imposibilitado la compra de los esclavos. En ese sentido, podemos señalar que en las primeras referencias que encontramos del siglo XVII, encontramos que solo 5 vecinos poseían esclavos. Por otro lado, observamos que por el registro del desarme de los portugueses, cuando se los expulsa a los portugueses que habitaban en la ciudad de Corrientes, encontramos que 8 de estos portugueses tenían esclavos, alrededor de 15 esclavos en su poder. Posteriormente, ¿qué dicen los viajeros de esta primera etapa? Dicen de que las condiciones, la penuria, la pobreza de Corrientes imposibilitaba que existieran esclavos. Esto no pasaba solo en Corrientes, pasaba en el Río de la Plata, y lo sostiene Silvia Mayo cuando dice de que la esclavitud no era necesaria para una economía que no tenía metales, que tampoco había plantaciones, en una economía de autosubsistencia. Si bien podemos notar algunos cambios en las primeras décadas del siglo XVIII, en donde empiezan a aparecer numerosas ventas, como por ejemplo encontramos alrededor de 17 ventas y unos 45 testamentos en los cuales aparecen 154 esclavos. Para lo cual observamos un leve crecimiento de la esclavitud en Corrientes hacia el siglo XVIII. En la segunda mitad del siglo XVIII, y si se observa la pantalla, van a encontrar que listamos una serie de testamentos en donde vemos cuántos esclavos poseían estos vecinos correntinos a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, y observamos que la mayoría de los vecinos tiene 1, 2, 3 esclavos, más no tienen, salvo 3 casos que tienen más de 10 esclavos, pero estos vecinos son gente muy importante de la élite correntina que puede comprar esclavos
en relación a sus actividades económicas o productivas. En el caso de la segunda mitad del siglo XVIII, tenemos que señalar que en la segunda mitad Corrientes empieza a experimentar ciertos cambios económicos, vinculados a que a la expansión ganadera, se triplica la población, y en ese contexto, la breve relación de Pedro Ceballos va a señalar de que en Corrientes van a haber 500 esclavos y 1071 mulatos y negros, con lo cual hay un leve crecimiento. Este crecimiento se va a mantener hasta las primeras décadas del siglo XIX. Si uno observa los gráficos de los censos, hacia 1814 tenemos alrededor de 2.447 esclavos y libres, y en 1820 tenemos alrededor de 3.326 sujetos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un lento crecimiento. Ese lento crecimiento no solo se dio en Corrientes, se dio en todo el Río de la Plata. ¿Por qué? Por los cambios, por la apertura virreinal, por la liberalización de la trata, pero ese crecimiento tiene también, hacia 1830, empieza un decrecimiento de esta población. ¿Por qué? Si se observa en los gráficos, se observa de que empieza a aumentar la población blanca o española, como aparecen en los censos, en detrimento de los naturales y de los esclavos y población libre. Esto también lo podemos explicar desde otros enfoques. Específicamente, si observamos bajo qué categorías se presentan estos sujetos, dijimos, hablamos de esclavos, hablamos de libres, pero también podemos hablar de 4 categorías raciales de esta población. Los esclavos y libres aparecen en los diferentes documentos siendo pardos, morenos, mulatos y negros. ¿Qué implica ser pardo, moreno, mulato? Calidades diferentes. En la época colonial y en la época postcolonial, la calidad es una condición diversa que está dada por el origen, la procedencia, por la descendencia, el color de la piel y una serie de atributos que tiene la población, junto con la condición jurídica. Los esclavos podían ser pardos. ¿Qué significaba ser pardo en Corrientes? Significaba haber nacido en el territorio, ser descendiente de algún esclavo que ha venido anteriormente al territorio correntino, pero la condición de pardo es una condición ambigua que denota la condición de libertad. Mientras que el número de negros y morenos que habitan en el territorio correntino es un número ínfimo. ¿Por qué? Porque los negros son los sujetos que vienen de África o de otros espacios territoriales que no son de Corrientes, y adquieren esa condición que está denotando la procedencia. Si uno observa los gráficos, ve que el número de negros va a ir disminuyendo con el paso del tiempo, hacia mediados del siglo XIX, igual que la condición de morenos. Es una condición que solo aparece en el censo de 1820, es una condición que aparece también en el Paraguay, y que está definida más que nada por la procedencia de estos sujetos. En el caso de los mulatos esclavos, es otra categoría racial muy interesante, porque en Corrientes se mantiene ese estigma que pesa sobre estos sujetos. Ser mulato es un desprecio, es una condición de estigma muy peyorativo. El individuo no quiere definirse nunca como mulato, pero es autodefinido por otros para determinar que en su pasado hay sangre negra o esclavo. En el caso de las condiciones jurídicas, me interesaría destacar de que a lo largo del siglo XIX, la condición de esclavos va a ir disminuyendo, es decir, el número de esclavos disminuyó en aumento de la población libre. ¿Qué significa eso? Que muchos esclavos alcanzaron su libertad. Y nos podemos preguntar ¿por qué? Bueno, básicamente por 2 grandes procesos. Por un lado, porque los amos concedieron la libertad, dieron manumisiones constantes por vía testamentaria, pero también hubieron procesos legales y jurídicos que se dieron en una coyuntura más amplia en el espacio del Río de la Plata, como por ejemplo la libertad de vientres. Muchas veces escuchamos que desde la libertad de vientres, muchos dicen, desde la libertad de vientres no hubo más esclavos en el Río de la Plata. No, no es así. La libertad de vientres posibilitó la existencia de una condición difusa de los sujetos. Los hijos de las esclavas empezaron a ser libertos. En Corrientes es muy interesante analizar eso porque eso va a repercutir en el aumento de los libres, de estos sujetos que alcanzaron su libertad y empezaron a cambiar su forma de vida. La condición, en ese sentido también quiero rescatar de que ser libre en Corrientes implicaba una condición de vida diferente.
Y eso lo observamos en el aspecto de la espacialidad. Si uno observa dónde vivían estos sujetos, los esclavos vivían en la ciudad. ¿Sujetos a qué? A los amos, a una esclavitud doméstica, mientras que los libres, una vez que alcanzaban su libertad, podían migrar a la campaña, donde me refiero a los espacios rurales correntinos, en donde podían alcanzar a tener una tierra, muchas veces artículos de labranza, y eso implicaba cambios de vida constantes en ellos. Se observan notablemente numerosas movilizaciones entre los espacios de ciudad y campaña a lo largo del siglo XIX. También quisiera rescatar de dónde llegaban estos esclavos. Si bien dije al principio de que es muy ínfimo el número de esclavos venidos del África, hay una movilización interna interesante a analizar en Corrientes, que muchos de nuestros esclavos vienen de ciudades muy cercanas. Hay una migración interna que se da desde los espacios como, por ejemplo, el Paraguay, Santa Fe, Buenos Aires. ¿Y por qué se está dando esa movilización interna? Básicamente porque hay mercaderes que llevan y traen las piezas de esclavos en las ciudades coloniales. Y ahí también sería interesante rescatar de que ¿cómo se paga un esclavo en Corrientes? Se paga a partir de un trueque. Yo intercambio alguna pieza, algún producto de la tierra por un esclavo, porque no siempre circula el metálico, no siempre circula el dinero. Entonces el vecino correntino que es hacendado cambia productos ganado por un esclavo o paga a largo plazo su esclavo. Entonces, en ese sentido, es interesante ver cómo a partir de distintas fuentes uno puede ir haciendo lecturas diferentes sobre la esclavitud. Ahí muestro un mapa, no sé si se observa de dónde venían las procedencias, y también me quiero detener en un aspecto sumamente interesante que tiene que ver con por qué crece esta población, si no vienen de afuera, por qué se logra ese crecimiento, mero crecimiento hacia las primeras décadas del siglo XIX. Si uno observa la tasa de natalidad y registra los bautismos de esclavos en Corrientes, observa de que hay un leve crecimiento hacia finales del siglo XVIII, primeras décadas del siglo XIX. A lo largo de nuestra investigación tratamos de seriar todos los bautismos que se dieron en las distintas parroquias, y ahí tenemos que destacar también de que los esclavos no se registraban en los mismos libros de bautismos de los españoles, había libros por separado, entonces tratamos de seriar los libros de naturales, en donde vimos todas las escrituras de bautismos de esta población. En el caso de las parroquias de la campaña, es decir, los poblados rurales, sí aparecían en los mismos libros, y tratamos de ver los procesos de bautismos durante todo el periodo, desde finales del siglo XVIII a las primeras décadas del siglo XIX. ¿Por qué finales del XVIII? Porque no tenemos libros anteriores a esa fecha. Trabajamos con lo que existían en las fuentes. Por otro lado, y para finalizar, me gustaría señalar de que el punto que quería discutir hoy era ¿para qué se los necesitaba los esclavos en Corrientes? Y creo que esta pregunta merita también pensar y está conectada a las formas de libertad. Los esclavos se los necesitaba para las tareas domésticas, los amos necesitaban a los esclavos para los oficios en la casa, siendo lavanderas, cocineras, pero también habían algunos esclavos que desarrollaban tareas artesanales, no todos. Y acá me quiero detener, esta es una lógica que se da en Corrientes y también a veces en Asunción, que difiere del caso porteño tan estudiado por otros investigadores. Esa esclavitud doméstica que había en Corrientes va a determinar los caminos de libertad. El esclavo que trabajaba en la casa dependía de la bondad, entre comillas, del amo para alcanzar su libertad. Esa dependencia hacía de que dependía hasta finales de la vida del amo para que lograra su libertad. También quiero rescatar que los amos otorgaban la libertad, pero no siempre era absoluta. Por otro lado, esta idea de esclavitud doméstica no se da en otros escenarios. ¿Por qué? Porque en el caso porteño, los esclavos desarrollan tareas artesanales, con lo cual juntan su peculio y pueden comprar su libertad. En el caso correntino no sucede eso. Y también señalar de que hay casos
de esclavos que desarrollan tareas artesanales, como por ejemplo, hay un caso muy paradigmático que son los esclavos pertenecientes a la curtiembre de Molino Torres, que son esclavos que vienen de Angola, son bautizados todos juntos, entonces ahí sería interesante historizar ese caso sumamente rico para la historia social. Con esto quiero enfatizar algunos aspectos de la investigación que vengo desarrollando desde hace algunos años, y creo que quedan numerosas preguntas y aristas que podemos discutir en las preguntas. Bien, Fátima. Bueno, Fátima quiso preparar una primera introducción al tema, un abordaje en estos minutos como desarrollo y exponiendo los distintos aspectos de la investigación. A partir de este momento, abrimos el espacio de preguntas para que ella pueda continuar respondiendo algunas preguntas que ustedes quieran desarrollar. Para hacer las preguntas a través del chat, pueden participar. Los que estén interesados en acercarle preguntas a Fátima, lo pueden hacer a través del chat. De todas maneras, con Fátima vamos a retomar algunos temas que fundamentalmente de toda esta puesta de lo que es la investigación, sobre todo los fondos documentales del archivo que nos permitieron conocer la condición jurídica de los esclavos y los distintos tipos de reclamos jurídicos hechos por los esclavos en los juicios de la época, ¿no? En distintos juicios de la época, además de conocer las condiciones del tráfico o de la trata, que es lo que ella explicaba cómo fue progresivo a través del tiempo. A partir de este momento, queda abierto el espacio de preguntas y les pido que trasladen sus preguntas a través del chat. Yo las voy a ir pasando a Fátima para continuar. Sí, Fátima. No, lo que señalabas, Alexis, es muy interesante. Nosotros cuando llegamos a los expedientes judiciales, tengo que señalar que la historiografía hoy en día está como enfatizando en cuál es el acceso de estos grupos invisibilizados a la justicia. Tanto esclavos, indios, es como uno de los enfoques más planteados por la historiografía americana, colonial, en donde se busca y se bucea en los expedientes judiciales cómo llegan estos sectores invisibilizados a la justicia. Y en el caso correntino es sumamente interesante señalar de que yo empecé buscando causas civiles, en donde yo esperaba que existieran muchas causas de violencia, es decir, que los esclavos reclamaran, junto con el protector de naturales o el defensor de pobres, el maltrato de ciertos amos. Pero no me encontré con eso. Yo lo había visto en Paraguay, he encontrado numerosos casos y he revisado los casos de los expedientes de Asunción, pero en el caso correntino encontré otras cosas que sí me permiten pensar cuál es la relación entre amos y esclavos. Encontré numerosas causas criminales, robos, hurtos, fugas, que me permiten pensar en esos espacios o intersticios que tenían los esclavos para luchar contra la dominación colonial. Esos pequeños espacios que ellos iban jugando, generando en esa dominación que era la esclavitud en el espacio correntino. Yo creo que no es que no era que no litigaban contra sus amos por los maltratos, quizás habían maltratos, pero no eran lo más frecuente en Corrientes. Solo 2 casos aparecen en el siglo XIX, cuando lo más común y más frecuente que dice la literatura es que a finales del siglo XVIII ya existen numerosos casos en el espacio de Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Asunción tenemos numerosos casos. ¿Qué pasaba con Corrientes? Bueno, no encontré eso, pero sí encontré otras pistas que me arrojan y que tiene que ver con pensar cómo era la sociedad correntina. Nosotros siempre estamos pensando que queremos ver lo que ven otros en otros espacios, y justamente la sociedad correntina tiene ciertas lógicas que hay que comprenderlas y analizarlas a fondo. Creo que eso arrojó también la investigación desarrollada y el análisis de los expedientes judiciales, tanto de causas civiles y criminales. Bueno, acá ya tengo muchas preguntas, Fátima, y te voy a ir pasando. Bueno. La primera, ¿desde cuándo quedó abolida de manera fáctica la esclavitud en Corrientes? Bueno,
Básicamente, Corrientes, tenemos que tener en cuenta que en la Confederación la abolición se da en 1853 con la Constitución. En 1854, un registro de Pujol establece que en Corrientes habían 95 esclavos, solo 95 esclavos. Pujol va a determinar una regulación específica para saber, primero, relevar cuántos esclavos había en Corrientes hacia esa fecha. Segundo, va a pedir a los distintos funcionarios de dónde eran estos esclavos y qué características tenían y cuántos años tenían. Nosotros suponemos que no todos los amos presentaron a sus esclavos. ¿Por qué? Porque tenían miedo de no recibir la compensación o la indemnización. No obstante, es sumamente interesante porque en Corrientes encontramos una historia más que nada de cada individuo o de cada esclavo hacia el final de la abolición, hacia 1854. Es una fuente sumamente rica que la analizamos y cuando la analizamos con el doctor De Nigri, con Dardo y con María Laura Salinas, encontramos que esa fuente es sumamente importante de observar y la regulación que hay en Corrientes. Justamente del periodo de abolición, los estudios ahí es como que terminan y no saben cómo seguir abordando la cuestión de qué pasó con estos sujetos post-abolición, porque siempre sostenemos de que no hay fuentes y que es muy difícil seguir las pistas y rastros de esta población. Pero en Corrientes hay fuentes muy interesantes para el periodo post-abolición, y justamente en eso estoy trabajando en el periodo de la beca postdoctoral. Creo que aún todavía tengo que seguir mirando otros expedientes para buscar y bucear qué pasó con estos esclavos post-abolición. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Era factible heredar los esclavos? Padres que los heredan a sus hijos, que los heredaban a sus hijos. ¿Y qué sucedía con los hijos de estos esclavos? Era muy factible heredar. Justamente cuando uno analiza el testamento, mira dos cuestiones. Por un lado, los registros de cómo yo accedí a mi esclavo, si mi padre me heredó, si yo lo compré, si yo debo, y qué voy a hacer con mi esclavo después de mi muerte. ¿Lo voy a heredar? ¿Lo voy a entregar a alguna obra pía, a la iglesia, por ejemplo? ¿Lo podía entregar a la iglesia? ¿Lo podía entregar a mis hijos o a las personas que dejaban mi testamento? ¿O le podía conceder la libertad? Básicamente, en el siglo XIX, en la primera mitad, es muy común dejar la libertad. ¿Pero por qué se deja la libertad? Porque hay un juego de poder que se está desarrollando que tiene que ver con el miedo de que el gobierno libera a todos los esclavos, yo pierda a estos y no los pueda controlar. Si yo le doy la libertad por vía testamental, siempre pongo alguna cláusula. No le doy la libertad absoluta. Entonces estoy controlando la vida de ese sujeto post-libertad. Incluso hay cláusulas muy comunes que son, yo le doy la libertad, pero tiene que trabajar en mi tierra, con lo cual sigue siendo mío, en términos de alcanzó la libertad, pero hay complicidades y juegos donde la libertad no es siempre la libertad del sujeto. Siempre hay una dependencia socioeconómica de ese individuo que alcanza la libertad porque tiene que trabajar en mi tierra, con mis artículos de labranza, no está en condiciones de comprarlo. Entonces los amos no siempre quieren dar la libertad, muchas veces heredan, pero no siempre es el camino más común. Tengo otra pregunta. Un saludo primero del doctor Jorge Enrique De Nigri, director del Archivo General de la provincia de Corrientes, secretario de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes. Dice, felicitaciones a la doctora, felicitaciones doctora, doy fe de que se leyó todo el archivo. Impactante, dice. Saludamos con afecto a nuestro querido profesor De Nigri, sí, profesor de todos nosotros, sin duda. Acá tengo una pregunta con una consideración, dice, tengo entendido que luego de la guerra de la Triple Alianza, decidieron quedarse muchos negros del lado argentino, porque aquí había libertad de vientre, y se quedaron fundamentalmente en Corrientes, en el Cambacuá. ¿Esto fue realmente así? Es la pregunta. Bueno, nosotros hasta el periodo de 1860 avanzamos. No podemos precisar qué pasó durante la guerra de la Triple Alianza porque tenemos que seguir estudiando
entre 1860 y 1870. Pero lo que observamos es que el barrio Cambacuá es anterior a eso. Es muy interesante lo que empezamos a observar en el archivo de cómo los esclavos y algunos libres van comprando terrenos en el barrio Cambacuá y van convirtiendo ese espacio en suyo, básicamente en 1850, 1860. Nosotros no avanzamos en la guerra todavía, pero creemos que sobre eso tenemos que ver si quedaron esos brasileros en nuestro espacio. Creemos que es sumamente interesante trabajar ese periodo, pero todavía no tenemos precisiones ni tampoco podemos aseverar qué pasó. Bueno, acá hay otra pregunta, bueno, hay una pregunta doble, en cierta manera respondida por otras preguntas anteriores, pero de todas maneras te la formulo. Dice, en primer lugar, ¿cómo se dio la distribución de esclavos luego de liberados? Ejemplo, Isla del Cerrito, Empedrado, Cambacuá. La segunda pregunta, que justamente desarrollabas hace un momento, un tema referido a la Triple Alianza. ¿Hay algún registro de negros que participaron en la guerra de la Triple Alianza, que quedaron viviendo en Corrientes luego de la misma? Que hayan sido parte del ejército del Brasil, por ejemplo. Una pregunta. Bueno, de ese periodo yo todavía no puedo dar respuestas, porque básicamente empecé con el periodo colonial y seguí con el periodo postcolonial y ahora estoy concentrada en el momento de la abolición, pero creo que voy a seguir analizando ese periodo y creo que las fuentes están en diversos archivos, no solo en el Archivo General de la Provincia de Corrientes, sino en el Archivo de Asunción y entre otros. Creo que es sumamente interesante avanzar sobre ese periodo. En la primera, ¿cómo se dio la distribución de esclavos luego de liberados? Decía. Bueno, sí. Por ejemplo, la Isla del Cerrito, Empedrado. Liberados con respecto a la abolición. Sí, liberados con respecto a la abolición. Bueno, eran 95 esclavos. Eran muy pocos los esclavos que fueron, que quedaban como esclavos y que también los amos querían declararlos. ¿Por qué? Porque el mayor miedo era del amo que nadie pagara por el valor de su esclavo. Ese miedo no era solo acá, es un miedo generalizado y global de que nadie se responsabilice y que el Estado no me pagara el valor del esclavo. Entonces yo no iba a decir, tengo 10 esclavos. No, quizás tengo uno y no decía cuántos tenía. El número que yo encuentro es muy reducido con respecto al censo de 1841. En 1841 había alrededor de 400 esclavos, y en 1854 aparecen 95. Es muy raro, es decir, nadie estaba declarando. La indemnización, no hay registros de que se pagaran los esclavos en la Confederación Argentina, en ningún espacio. En Corrientes tampoco hay registro del pago, incluso el gobierno correntino estipula ese relevamiento, estipula qué funciones, es decir, busca saber quiénes eran y cuántos años tenían y hace cuánto los habían obtenido los amos. Es decir, quiere saber cuánto vale el esclavo hacia 1854. Pero hasta ahí tenemos indicios, no tenemos mayores indicios de qué pasó después. Tampoco hay indicios en otros espacios. Bien, tenemos otras preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre negro y moreno? Bueno, básicamente son categorías Vos raciales. hablabas de una categorización. Yo hablaba de una categorización en donde hay 4 grandes categorías étnico-raciales: negro, moreno, mulato y pardo. 2 categorías refieren al proceso de mestizaje, el pardo y el mulato, mientras que el negro y el moreno son individuos que han nacido en espacios externos a Corrientes. Son individuos que llegan a Corrientes y básicamente quizás procedan algunos de África, otros de otras ciudades, donde no sabemos precisar. Pero son categorías que se construyen en el tiempo. ¿Por qué? Y se construyen en los diferentes lugares. No es lo mismo la categoría de pardo, negro, moreno y mulato, lo que significa en Corrientes, de lo que está significando en Buenos Aires, quizá en el mismo tiempo. Ser moreno significa ser nacido fuera del territorio.
no ser un individuo propio del territorio correntino, con lo cual la cantidad de morenos es muy reducida en Corrientes, y solo aparece en un registro, en el de 1820. Después esa categoría está en desuso. También eso tenemos que tener en cuenta, son categorías que son muy variables, los sujetos a veces la usan, otras veces no la usan. ¿Cuál es la categoría que siempre va a aparecer y que no va a haber variación? La condición de esclavo. Yo no puedo mentir de que no soy esclavo, porque todos saben que soy esclavo. El amo sabe, no va a negar eso, porque tiene un valor el sujeto. Mientras que las condiciones étnicas y raciales son variables, depende quién me define a mí, o cómo yo me defino a mí mismo. Yo a veces me puedo definir como pardo ante un documento, y otras veces me defino como moreno o mulato. Quizás otro me defina como mulato, pero yo me autodefino como pardo. Es una autoascripción. En la época colonial es muy común ver cómo los sujetos pasan por distintas categorías raciales. No pasa así como las categorías jurídicas. Las categorías jurídicas se mantienen. Sin embargo, podemos discutir que la categoría libre va a ir desapareciendo. Cuando yo soy libre, la puedo pasar como blanco y nadie me va a decir nada. No sé si se queda clara la... Sí, totalmente. Otra pregunta. ¿Cuál fue la tendencia en la distribución territorial en la provincia de Corrientes? ¿Cuáles serían los cambá de la Paracuaria? Es la pregunta. Bueno, básicamente la distribución estuvo centrada en los 4 cuarteles de la ciudad de Corrientes, y posteriormente había esclavos, pero un poco menos, en los espacios de la campaña. ¿Por qué? Porque en las campañas podían estar desarrollando tareas siendo peones, labradores, pero no era tan común. En el espacio de la ciudad es constante el dominio. Nosotros podemos establecer a partir de los censos cómo se distribuían en esos 4 cuarteles que se mantuvieron casi estables en el siglo XIX. Eso también realizamos una especie de espacialidad de cuáles eran los espacios que ocupaban los esclavos. No sé si se explica. Sí, está respondido. Otra pregunta. Mi pregunta es si los esclavos convivieron con los aborígenes de Corrientes, se mezclaron formando familia. Sí, cuando uno analiza las actas parroquiales y analiza el cruce de los procesos de matrimonio, encuentra de que es muy común que los esclavos se vinculen con indígenas provenientes específicamente algunos de las misiones jesuíticas. Recuerdan que cuando se expulsa a los jesuitas, de las misiones se va a producir una gran movilización, y hay muchos indígenas que van a venir a la ciudad de Corrientes y se van a casar o relacionar matrimonialmente con esclavos. No obstante, la práctica más común de los matrimonios de esclavos eran matrimonios endogámicos. ¿Por qué? Porque el amo buscaba que el esclavo, su esclavo, se case con otro esclavo perteneciente al propio amo. Buscaban relaciones siempre endogámicas. Los casos de relaciones exogámicas, de casamientos de esclavos y indios, es muy común con indios provenientes de las misiones. ¿Pero por qué? Porque estos indios querían casarse con esclavos que ya tenían un lugar de asentamiento. Es decir, tenemos que pensar que estamos en un momento, en una coyuntura de grandes cambios, y hay una movilización, dispersión, y también un deseo de quedarse en la tierra, asentados en un lugar que le dé cierta seguridad. Encontramos casamientos de esclavos con indios, pero básicamente en ciertas coyunturas. Tengo varias preguntas. Acá, a ver. Dice, excelente disertación, Fátima, gracias. Es muy interesante cómo contrastás las diversas fuentes, dice. Quería consultar si pudiste establecer una distinción respecto a la cantidad de esclavizados varones y mujeres, también si pudiste trabajar registros parroquiales matrimoniales. Sí, básicamente en los censos y en las actas de bautismo, matrimonio, en las actas de ventas, pude registrar cuál es la tasa de varones y mujeres. Predominan las mujeres, pero ese predominio de mujeres es común en todos los espacios, y no es solo una característica de Corrientes, hay un predominio de mujeres, lo mismo pasa en Buenos Aires y en otras regiones.
Con respecto a los matrimonios, sí, también trabajé con actas matrimoniales, pero el tema es que cuando uno trabaja con archivos parroquiales, la gran dificultad para alguien que está trabajando esclavos y libres es que muchas veces en los registros parroquiales no hay indicios de las categorías. Y si yo no tengo categorías jurídicas y étnicas, es difícil seguir los matrimonios. Entonces yo necesito libros en donde aparezcan las categorías. Y no siempre los libros de matrimonio tienen las categorías étnicas y jurídicas de la población. Quizás ese es el mayor riesgo y la dificultad cuando uno está trabajando con estos grupos poblacionales. Hay varias preguntas, estoy revisando a ver si puedo darle participación a todos. La verdad que acá hay una que me pareció interesante, dice, gracias por compartir tan valioso trabajo de investigación. Pregunto, ¿hallaste algún indicio de la participación de esclavos en las expediciones comitiveras que venían desde Corrientes a Misiones para explorar los yerbales naturales? No hallé esa información. También tenemos que tener en cuenta que durante la revolución y los procesos de guerra hay movilizaciones y hay algunos batallones de pardo, pero no fue mi interés en esta investigación trabajar ese abordaje. Creo que a futuro se puede desarrollar un abordaje vinculado a las movilizaciones y la militarización que también afecta a este grupo. Si bien en otros espacios se estudia, como por ejemplo en el noreste argentino, la militarización y los cambios que experimentan estos grupos, no fue tan común la militarización en las primeras décadas del siglo XIX en Corrientes. Creo que eso puede ser estudiado por otro becario a futuro, otro tesista, porque es una buena pregunta de investigación a futuro para hacerse. Bien. Mira, entro a este tema porque hay varias preguntas vinculadas a la religiosidad, a las prácticas religiosas. Entonces, y al sincretismo que representa de alguna manera la devoción al Santo Negro, la devoción a San Baltasar. Entonces, acá te paso la primera pregunta vinculada a este tema. Dice, ¿cómo los esclavos adoptaron al santo, a San Baltasar? ¿Lo conocieron acá o vinieron con su creencia y religión? En ella lo trajeron adoptándolo como su santo. Esa es la pregunta. Bueno, esa es una de las preguntas que quizás nos hacemos todos y no tenemos respuestas. En los documentos coloniales y postcoloniales no hay indicios de la religiosidad específicamente. Recordemos que también las fuentes son construidas desde arriba, no son construidas por ellos, entonces no tenemos fuentes que precisen sus historias de religiosidad, y tenemos indicios de las cofradías, pero no tenemos indicios precisos de cómo construyeron esa religiosidad, si la trajeron del África o fue desarrollada acá en este espacio. Es decir, eso queda para una reconstrucción posterior, y en este periodo que yo trabajé no hay muchos registros ni fuentes para trabajar esa temática específica. De todo lo que hay en el archivo, no hay posibilidades de reconstruir eso. Quizá en la segunda mitad del siglo XIX existan algunas fuentes para pensar eso, pero en la primera del XIX no tengo fuentes para establecer respuestas sobre esa cuestión. Bien, otra pregunta vinculada a eso, que de alguna manera respondiste, dice, en cuanto a la religión, ¿podían los esclavos realizar las prácticas religiosas propias de su cultura? Y tampoco, es decir, cuesta mucho en las fuentes encontrar posibilidades para pensar cómo eran sus prácticas culturales o de sociabilidad. Recordemos, son fuentes construidas desde la visión desde arriba, y lo que nos quieren dejar las fuentes no precisan esa información. Es decir, deberíamos contrastar con otros, y creo que en otros escenarios hay otras fuentes más cualitativas para lograr responder a esas cuestiones. Creo que también es importante la memoria oral, entre otras cuestiones, para avanzar sobre esas aristas. Dos preguntas que es interesantes. Esta es muy interesante. ¿Por qué predominan las mujeres
¿Hay alguna razón para ese predominio? Y sí, porque el amo tiende a comprar mujeres porque así se asegura tener esclavos a futuro por su descendencia. Recordemos, el valor de las mujeres es más alto que el valor del hombre, el precio de las mujeres es más alto. ¿Pero por qué? Porque la mujer a veces se vende junto con los niños, y entonces hay un valor que me está asegurando descendencia, me está asegurando la posibilidad de tenerlos a futuro como mano de obra. Tenemos que pensar en los términos económicos y de rentabilidad que tenía esta población. Entonces, el valor del hombre es muy reducido con respecto al valor de las mujeres. Bien. Otra pregunta, ¿existieron quilombos de negros en Corrientes? Las fuentes nos precisan de que hubieron huidas y fugas. Huidas y fugas que fueron controladas por los amos, porque los amos en muchos casos sabían a dónde huían estos esclavos. Huían al Paraguay, huían a espacios de la campaña, pero no tenemos un espacio que convergieran todos o algún indicio en las fuentes que nos dieran la idea de un quilombo en términos de lo que sucede en el Brasil, por ejemplo. Entonces no podemos pensar de que hubo un quilombo. Sí existieron muchas estrategias de resistencias pasivas, no activas. Pasivas en términos de yo huyo, yo me fugo, pero siempre me terminaban encontrando, sabían dónde yo estaba. Entonces eran resistencias pasivas a esa esclavitud que había en Corrientes. Más que nada en ese horizonte estoy trabajando con respecto a los casos criminales, que son el lugar en donde se puede pensar las resistencias de esta población. Espacios muy pequeños de márgenes de libertad, controlada siempre por el amo y por la élite correntina. ¿Hay casos de esclavos que se hayan casado con blancos? ¿Se puede registrar eso? Sí, hay casos, pero son muy pocos. ¿Por qué? Porque la real pragmática, en un momento específico, en el siglo XVIII, va a impedir el casamiento entre desiguales. Hay algunos casos en donde los esclavos, básicamente no son los esclavos, son los libres que tienden a casarse, libres de color, que quieren casarse con blancos, pero porque estos libres están teniendo dinero y hay una circulación de oficios, y hay casos, no muchos, pero es posible de registrarlos y analizarlos. ¿Por qué sabemos esto? Porque llegan los expedientes a la justicia y se abren actas en donde se testifica quién es este sujeto que se quiere casar con una persona de otra condición que no es la misma. Sobre eso hay 4 o 5 casos muy interesantes de plantear. En algunos casos son esclavos, pero esclavos que no son esclavos domésticos, sino son esclavos que están ejerciendo alguna profesión o son pertenecientes al convento de San Francisco, por ejemplo, con lo cual hay elementos para analizar los casamientos entre desiguales, decimos en la época colonial. ¿Se sabe si hubieron quilombos en el territorio argentino en algún momento? En nuestro espacio no hablamos de quilombos, hablamos de resistencias más pasivas, algunas fugas, huidas, pero no un quilombo como tal, como si hubieron comunidades más construidas en otros espacios. Tenemos que tener en cuenta también que el número poblacional es reducido. Los espacios de trabajo también son reducidos, son esclavos domésticos, entonces no hay mucho contacto es decir, son contactos muy reducidos entre el otro, y las sociabilidades están limitadas por estos amos que están muy cercanos. La relación amo-esclavo es muy cercana en los espacios, en el caso correntino. Entonces, también hay que discutir por eso. No podemos pensar el tipo de esclavitud que hay en el Brasil, en Cuba, no, el escenario correntino tiene otra lógica, y creo que ahí está la clave para pensar los tipos de resistencia. Las resistencias son más pasivas en el término de que yo voy, robo, por ejemplo, eso sí hay casos que voy, robo, y digo, no, pero el amo me mandó una esquela, hay esclavos que saben leer y escribir, voy, robo en nombre del esclavo, del amo, y esas son las resistencias que hacen nuestros esclavos en nuestro espacio concreto.
Hay una pregunta sobre el idioma. ¿Se sabe si mantenían algún idioma de su origen? También tenemos, bueno, en el caso de los esclavos hay algunos que son ladinos y que aprendieron a manejar el castellano, y hay otros que mantuvieron el idioma, pero tampoco tenemos muchos indicios de cómo hablaban, porque las fuentes no precisan eso. Es decir, siempre estamos trabajando con fuentes mediadas por otros, no son fuentes que escribieron ellos. Entonces ahí también hay lógicas para explicar que un historiador que está en contacto con las fuentes sabe discutir y ver cómo es la mediación cultural y lingüística de estos sujetos que estamos trabajando. A ver, ¿se podría hablar de músicos o algún tipo de expresión cultural dentro de los esclavizados? Sí, se puede hablar de músicos, por ejemplo, los músicos que pertenecían a los conventos, al convento en San Francisco había un grupo muy importante de músicos, también en la iglesia de Itatí, si mal no recuerdo, había un grupo de músicos que tocaban algunos instrumentos. En esos casos tenían un valor distinto y habían sido donados al convento por algunos amos pertenecientes a la élite. Hay también algunos interesantes casos de personas que desarrollaban algunos oficios, como por ejemplo en la curtiembre, o trabajaban en el armado de los barcos, que son oficios diferentes al común de los esclavos. Bien. Otra pregunta. ¿Los propietarios respondían judicialmente por delitos cometidos por sus esclavos? Sí, sí respondían judicialmente. Justamente si el esclavo robaba, el amo tenía que pagar por ese robo desarrollado por su esclavo. Pero también había funcionarios que los defendían, por ejemplo, el protector de naturales, que también defendía indígenas, o el defensor de pobres. Había funcionarios específicos que atendían a estos sectores miserables, como definía la legislación indiana, que eran los sectores minorizados. En los casos de ir en contra de los amos, siempre atendían a estos funcionarios para defenderlos. Otra pregunta. Dice, Fátima, excelente trabajo, felicitaciones. Quería consultarte si en el abordaje del mercado de esclavos pudiste identificar dónde compraban los vecinos correntinos a los cautivos. No hay precisiones de dónde era ese mercado o esa plaza que funcionaba en Corrientes. Yo creo que funcionaba en el centro de la ciudad, pero también en las propias casas de los vecinos, es decir, no tenemos precisiones de esa información. Recordemos que también las actas de compra y venta son documentos muy escuetos. ¿Qué precisan? ¿Quién compra, quién vende, cómo se paga? Y en el caso de las actas que llegan a la justicia porque no se paga, tenemos algunos indicios, y quién es el esclavo, porque hay una presentación del esclavo, de qué condiciones físicas tenía, pero dónde se desarrolla la transacción no tenemos. El valor sí tenemos, y la estipulación de en cuánto es el plazo de pago para el esclavo. No siempre se paga de una vez todo el valor, se paga quizás en cuotas, y a veces se incumple eso. Entonces eso es interesante en el movimiento de un mercado o una plaza, que no llegó a constituirse una plaza de esclavos. Eso tenemos que tener en cuenta. Tampoco en Asunción hubo una plaza de esclavos. ¿Podemos saber cuántas familias, y están identificadas perfectamente, poseían esclavos en la ciudad? Sí, eso sí podemos saber con precisión. Básicamente, si uno registra el censo, pero también lo registra a partir de los testamentos, uno puede saber cuántas familias y quiénes eran las que tenían y poseían esclavos. Son muy pocas familias, hay una concentración en la élite, en algunos hacendados, que son los mayores propietarios y detentadores de esclavos. Y sobre ellos entre ellos mismos se venden los esclavos, es decir, hay como un circuito muy pequeño de mercado de compra que funciona en Corrientes. También hay una existencia de mercados residentes que vienen y establecen algunas ventas, pero sí podemos saber quiénes son los que poseían esclavos. Bien. Acá hay una pregunta sobre el cementerio.
si había algún lugar de enterramiento específico de los esclavos. Bueno, lo que podemos saber son algunas precisiones por las actas de defunciones, pero no hemos trabajado con profundidad las actas de defunciones, porque las actas de defunciones también son un libro común en donde aparecen españoles, indígenas, esclavos, y en la actualidad estamos trabajando con las actas de defunciones para ver dónde se enterraban. Algunos se enterraban en la propia iglesia, en la iglesia matriz, pero no hemos trabajado con profundidad, con lo cual no queremos precisar dónde se enterraban. No se puede precisar. A futuros, creo que si trabajamos con más profundidad las actas de defunciones, sí lo podemos hacer. Bien. Bueno, vamos a dar por finalizado el espacio de preguntas, porque han sido muchas las preguntas que ya respondió, Fátima ya respondió muchísimas preguntas, así que vamos a dar por finalizado el espacio de preguntas y vamos a pasar a las conclusiones ahora. Fátima preparó unas conclusiones referidas a la temática y sobre todo a lo que implicó esta primera parte que podemos decir que hacemos hoy, un primer abordaje de la investigación de Fátima, que es muy amplia y que tiene diferentes capítulos hasta llegar a prácticamente las herencias culturales, digamos, de alguna manera. Así que por eso quiero darte la palabra para concluir el tema e ir cerrando con las conclusiones. Sí, yo lo que quería señalar para finalizar era la importancia de poner en eje y realizar una investigación doctoral con numerosas preguntas sobre una población que ha sido invisibilizada en los estudios históricos y que es necesario sobre ella detenernos y ver qué características tenían en este escenario concreto. Corrientes, sus lógicas, sus relaciones, sus tensiones que había, y qué implicaba ser esclavo y ser libre en este escenario. Creo que más allá de que esta investigación es histórica y que ha trabajado con numerosas fuentes, tiene un aspecto sumamente cultural que nos permite pensar el ser correntino y amerita una lectura de la memoria y de otras cuestiones más que nada culturales, que es necesario repensarlas. Cuando uno piensa la importancia que tuvieron los esclavos, uno siempre dice, bueno, pero se perdieron, se murieron, desaparecieron. En realidad no, ellos no desaparecieron, están latentes en nuestra sangre, y en nuestras venas corre mucho de esa sangre africana, que es necesario conocerla y ponerla en estudio y en valor. Bueno, gracias Fátima. Quiero agradecerte especialmente en nombre de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes del municipio, a través de la Subsecretaría de Turismo Municipal. Quiero agradecerte especialmente el tiempo de esta tarde que nos brindaste con esta información magnífica, realmente, aparte, desarrollada con una claridad, con una excelencia, con una solvencia y con un manejo del tiempo extraordinaria. Así que eso quiero agradecerte especialmente. Ahora quiero darle la palabra al subsecretario de Turismo Municipal, al doctor Juan Pedro Picasso, quien es mi compañero incondicional en este proyecto, y es el que va a tener a cargo las palabras de cierre de este espacio virtual. Juanpe, por favor. Bueno, gracias Alexis, muy buenas noches a todos. Fátima, excelente jornada la que vivimos hoy. Quiero darte las gracias en nombre de todo nuestro equipo. Bueno, gracias a todos los que participaron en este ciclo de conferencia 2.0 de la ciudad de Corrientes. Este ciclo se nutre de la participación de todos, así que espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Este tema de la esclavitud, tan propio de nuestra historia, su riqueza cultural, y un tema tan vigente todavía en el mundo en el que vivimos. Quiero aprovechar para traer los saludos del intendente Eduardo Tassano e invitarlos el próximo miércoles 10 a las 19 horas a una jornada que estamos preparando sobre Amado Bonpland y sus últimos 30 años en la ciudad de Corrientes. Bueno, sin más nada que decirles y aportar,
Espero que tengan una excelente noche y nos estamos viendo el miércoles que viene. Muchas gracias. Gracias, Juanpe, querido, mi compañero de ruta y mi amigo en este trabajo. Quiero decirles que la semana que viene nos encontramos con el aporte de la Asociación Cultural Bonplan, que va a desarrollar una presentación sobre Bonplan en Corrientes. El legado de Bonplan en Corrientes, los últimos 30 años de su vida, que él vive en la provincia de Corrientes, va a estar desarrollada por la Asociación Cultural Bonplan desde Paso de los Libres, ciudad en la que vivió y en la que están hoy sus restos, donde él falleció y donde hoy están sus restos. Así que nos vamos a volver a encontrar, si Dios quiere, el próximo miércoles, como todos los miércoles, a partir de las 19 horas, en este espacio virtual, en el programa de capacitación permanente de la Secretaría. Gracias a todos por participar, gracias por encontrarnos, por este encuentro que hemos disfrutado, y gracias a Fátima por el tiempo que nos regaló en toda su información. Gracias a todos y nos volvemos a encontrar en el próximo encuentro.